la interna que van a dirimir Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el marco de quién va a ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Bueno, en Corrientes hay algunos partidos que se han pronunciado institucionalmente respaldando a uno o a otro. Eli con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, el Partido Liberal y el Autonomista con Bullrich. Así es. El radicalismo no ha emitido un pronunciamiento institucional, pero tiene a muchos referentes diciendo, bueno, a quién van a respaldar y qué les gusta. Y tenemos en línea al ex gobernador y actual senador provincial, el doctor Ricardo Colombi, para conversar un poquito. Él nos había dicho en un reportaje anterior que le gustaba la posibilidad de construir alrededor de la opción de Horacio Rodríguez Larreta, y vamos en la cuenta regresiva a tomar contacto con él, y después también vamos a hablar con un referente que se ha pronunciado por Bullrich, así que contrastar un poco para ver de alguna manera cuáles son las posturas. Doctor Colombi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Le pasó el susto ya de los penales de Boca ayer? Qué desastre. A mí también me pasó que ese tranquilo que estuvimos nerviosos hasta el final, ¿no? Pues la verdad que muy angustiante todo, ¿no? Realmente hubiésemos sido mejor si quedábamos afuera, porque para seguir sufriendo con este equipo no tiene sentido. No. Hay que seguir. Los primos habían perdido un día antes. Si perdíamos ayer, la que nos esperaba, así que... Pero bueno. Hay que poner los gurises. Los gurises fueron los que más... Es cierto. Que hay que terminar con todos los dueños de los equipos que lo ponen a jugadores que hace 7 meses no jugaban. Y hay gente que venía jugando hace rato. Y bueno, pero bueno, son decisiones del técnico, ¿no? Sí. Famoso consejo de fútbol ese que está ahí, que es un horror. Yo comparto ese criterio respecto del consejo de fútbol. Bueno, ¿por qué Larreta? No es Larreta, es Larreta Morales. Bueno, ¿por qué Larreta Morales? Yo creo que voy a explicar 5 argumentos de por qué Larreta Morales, de mi punto de vista, es la fórmula que representa y entiende mejor la problemática del país. En primer lugar, partimos de la base de que están administrando algo. Están administrando la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy. Y en ambas administraciones se ha dado resultados positivos. Y eso significa que esa fórmula la integran personas que conocen de producción, de desarrollo, de economía, de las modificaciones que hay que hacer, de las reformas que hay que hacer de materia tributaria, fiscal, de coparticipación, de las economías regionales, de las retenciones, del CEP, de buscar que productos puedan ser exportadas sin ningún tipo de trabas, porque lo viven. Morales lo que es vivir, producir y trabajar a 1000 y pico de kilómetros del puerto de Buenos Aires. En segundo lugar, autoritarismo no de autoridad. Autoritarismo es inseguridad. Y es necesario que esa palabra de autoridad tenga una fortaleza que conlleve a una idea y un criterio que sea extendido por la comunidad en su conjunto y que tenga el aval del Congreso de la Nación, porque sin la mayoría en el Congreso de la Nación no se va a poder gobernar. Entonces ahí viene el tercer aspecto, que es una alianza, no solo para ganar elecciones, sino para gobernar. Y así son los números, más allá del resultado de Juntos por el Cambio, el triunfo de Juntos por el Cambio, no se va a tener la mayoría en el Senado de la Nación, es muy difícil, y en la Cámara de Diputados se va a estar ahí en el límite. Entonces, los acuerdos que hay que hacer son importantes. Y esta es una fórmula que, por su origen, por su condición, por su posicionamiento, por el concepto de autoridad, nos va a llevar a trabajar en ese marco de alianza necesario, por lo menos hasta el 2025, para poder gobernar el país. El cuarto aspecto es que Gerardo Morales, desde el partido, nos garantiza que la alianza sea una alianza no solo para ganar, sino para gobernar. Que no nos suceda lo que nos sucedió en el 2015, en donde simplemente nos utilizaron de carne de cañón y después nos dejaron de lado, y cuando teníamos que opinar sobre algún aspecto que creíamos que había que hacer de forma diferente, modificar, corregir, no nos tuvieron en cuenta, y así dejó el gobierno. Y el quinto
el quinto, creo que el equipo de gobierno que ha armado Larreta Morales es el mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque es necesario instalar al país en el contexto internacional, transmitirle la confianza y la seguridad de que las cosas se van a hacer de una manera diferente y mejor, y esa confianza es fundamental para recibir inversiones, para recibir créditos, tanto de afuera como de adentro. Entonces, en resumen, es un equipo de gobierno que no está depositado solamente en una persona, y en donde hay claras definiciones sobre el cepo, el blindaje, que ya fracasamos, y me parece que la seriedad y la responsabilidad y la comprensión de la problemática que hoy tiene el país la representa mejor esta fórmula. Senador, buen día, lo saluda Diego Romero. ¿Cómo cree usted que puede jugar los hechos de las últimas horas, la situación de inseguridad que se vive en varios puntos del país y esos mensajes apuntados precisamente al combate de la inseguridad? ¿Cómo puede incidir esto el próximo domingo? Más allá de la situación económica, que bueno, es muy crítica, es de las peores situaciones, que también obviamente va a tener su incidencia, pero los hechos de las últimas horas me refiero, ¿qué impacto va a tener en el votante? Que el tema, hay responsables, el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es responsable de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se hace agua por todos lados, pero ¿quién gobierna la provincia de Buenos Aires? Es otro desafío ganar la provincia. Entonces, hay que entender que la problemática es real y hay que tomar las medidas de esfuerzo. Bueno, hay que ver cómo son los códigos de procedimiento en la provincia de Buenos Aires, cómo si están alcoholizados o no, cuáles son las atribuciones de los fiscales, de los jueces y de la misma policía, pero se necesita decisión política. La decisión política hoy pasa por quien gobierna la provincia de Buenos Aires. Doctor, yendo a Corrientes específicamente, según su punto de vista, ¿con cuál de los dos les irá mejor? Obviamente usted ya hizo un adelanto respecto de su visión por cuestiones vinculadas a las economías regionales, pero Corrientes, párrafo aparte por decirlo de alguna manera, ¿por qué también esta fórmula va a ser más conveniente para Corrientes? Y por lo que te decía, porque nos garantiza el federalismo, nos garantiza el entendimiento y la comprensión de los problemas que tiene la provincia, porque la fórmula integra a una persona que sufre estas consecuencias, como la sufre el gobernador de Corrientes, la sufre el gobernador de Jujuy. Entonces, yo creo que la mejor medicina, como yo siempre digo, el cuero de uno, el lomo. Entonces, qué mejor que esa medicina, ese cuero que uno prueba todos los días, pueda ser transmitido al resto de la sociedad. Creo que fueron muy claros cuando estuvo Morales acá, cuando estuvo Larreta acá, en 4 o 5 acciones que se pueden tomar en forma inmediata para buscar el equilibrio del centralismo con el interior. Si no, vamos a seguir padeciendo los mismos problemas. Y la duda que yo tengo es que del otro lado pongan tecnócratas en algunas áreas claves del futuro gobierno, y ya sabemos cómo son los tecnócratas, son fríos, numéricos, cierre el presupuesto, y a veces muchas de las medidas que hay que tomar son políticas. Entonces creo que a mí me da mayor garantía la integración del gobierno desde el punto de vista político, social, económico, de Larreta Morales. Usted habla desde una visión racional, digamos, de un interés concreto respecto a la provincia, pero un poco le reitero la pregunta. En este contexto de crisis, en este contexto en que muchas veces el ánimo vuelca a una decisión, ¿cómo cree que se puede llegar a comportar? No solamente con Larreta Bullrich, sino también el tema Milei y demás. ¿Cómo va a ser una elección muy, muy complicada la del domingo, no? Yo no tengo la bola de cristal, hay que ver lo que dicen los encuestadores, pero yo sigo sosteniendo que, por ejemplo, el tema Milei es un fiasco, más allá que todo lo que dice es imposible llevar a cabo. Y la primera pregunta que hay... ¿Lo perdimos? Cayó la señal. Sí, cayó la señal, ¿no?
Bueno, justo se estaba por referir a Javier Milei, que según los consultores promediando estaría en 20 puntos. Entonces, más allá de lo que opinen algunos respecto de lo que propone Milei, que a todas luces a mí me parece bastante contrafáctico respecto de las chances de concretarlo, si mide y si se traduce en 15 o 20 puntos, habrá que prestar atención a ese fenómeno también. Por eso es una expresión de votantes. Por eso la pregunta, Colombi, respecto a que desde lo racional, claramente las propuestas de Larreta hacia Corrientes fueron concretas. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Sí. Bullrich no tan concreta. Y bueno, y este fenómeno Milei que enamora básicamente al desencanto de la ciudadanía y fundamentalmente haciendo pie en la juventud. Sí, sí, por supuesto. Ahí hay un voto joven muy fuerte de gente que, qué curioso, ¿no? No tiene 30 años acumulados de experiencia en términos de fracasos y decepciones. Y sin embargo ahí es donde está el preciado capital de Milei en el escenario electoral. Así o sea, es. gente que llega de pronto a la política, que probablemente sí ve la frustración de sus padres, pero sin tener la experiencia de la frustración acumulada, dice: yo voto a Milei. Doctor Colombi, me escucha, ¿no? Bueno, te decía, Sí. Milei es un fracaso, es un invento. ¿Cómo va a gobernar si no tiene ningún senador ni diputado? Pero y si Estamos saca, hablando que está bien, y si saca 20 puntos, ¿qué pasa con Milei? yo mismo va a sacar 7, 8, 10, 12 diputados, se necesitan 140 y necesitan 38 senadores. Eso es lo que hay que entender. Puede sacar votos, pero no va a sacar los legisladores para gobernar. No, eso yo lo tengo claro, pero... otra crisis mucho más profunda en que todas las acciones y medidas que son, ¿cómo vamos a hablar de la venta de vientre, de eliminar la educación, de tantas otras barbaridades que dice Milei? No, pues, seamos racionales. No nos compremos el registro de colores, que demasiado registro de colores que está comprando el país. No, yo, a ver, a donde apunto, doctor Colombi, es a que, evidentemente, independientemente de que yo también veo muy preocupado alguno de los escenarios que propone Milei, si saca 20 puntos, hay un número importante de votantes que está dejando un mensaje, y estamos hablando de las PASO y todavía viene la primera vuelta. Pero no va a gobernar. Pero no hablo de eso, no hablo de eso. No, pero el voto, ¿cómo va a ser para gobernar? Si el tema está bien, puede sacar 15, 20%, pero no va a gobernar. Ajá. Ya lo que tenemos que buscar es gobernabilidad, amigo, como tenemos Corrientes. El ejemplo político tiene que ser copiado por la nación, no hay 30 fuerzas políticas, nunca más crisis institucionales, se avanza, inversiones, desarrollo, tecnología, comunicación, puertos, parques industriales. Y tenemos diferencias, pero todos vamos a estar en el mismo objetivo. Eso es lo que tienen que entender a nivel nacional. Doctor Colombi, como siempre, muy gentil, le mando un abrazo y muchas gracias. Chau. El senador provincial Ricardo Colombi, directo, un poco parco hasta para despedirse, ¿no? Chau. Bueno, pero básicamente... Es su estilo, es así, Ricardo Colombi, ¿no? En base a lo que dice Colombi, es cierto, ese análisis que él hace está basado obviamente en la racionalidad desde su punto de vista como exgobernador, como haber sido responsable de la administración de la provincia durante 3 periodos y él vuelca su experiencia en ese punto. Ahora bien, dentro de digamos de la comunidad electoral, de la sociedad que va a votar o que está posibilitada para votar, existe un porcentaje de desencanto muy fuerte con muchas cuestiones vinculadas a la democracia y se dejan llevar, siguiendo esa línea de pensamiento de Colombi, por los espejitos de colores. Y está precisamente en aquellos que ofrecen la racionalidad desde su punto de vista, en tratar de convencer a esos que ellos dicen son los espejitos de colores. A eso voy. Y hoy hay una gran cantidad de personas, precisamente, que lo siguen a Milei y siguen a otras propuestas. ¿Cómo se puede contrastar esa cuestión? Ese es el punto. Sí, más allá de que yo pueda coincidir con el doctor Colombi en algunas cosas respecto de las propuestas de Milei, lo que no se puede hacer es, desde el punto de vista del análisis democrático, contemplar el hecho de que hay aparentemente un 15 o un 20% del electorado, y fundamentalmente un electorado joven, que está diciendo: bueno, yo lo quiero votar. Y ese es un mensaje
que hay que tomar en cuenta. Y también tiene razón que no va a poder gobernar si no es que hace acuerdo en el Congreso, básicamente. Bueno, estamos a 3 minutos de la pausa. Voy a darle la bienvenida a Coco Ramón, pero con el compromiso de poder salir después de la pausa con un poquito de análisis más mesurado y más detenido de lo que ha pasado ayer en La Bombonera y por supuesto también de todas las consecuencias de lo que ha dejado todavía el escenario